Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta videoclase en la cual vamos a ver la época hispánica. Como ustedes saben, la materia se divide en tres etapas: en época hispánica, en época patria y en época constitucional. La época hispánica abarca desde las civilizaciones precolombinas y se extiende hasta los albores de la Revolución de Mayo. La época patria retoma desde esos albores y se extiende hasta la Convención Constituyente de 1853 y finalmente a partir de allí comienza la época constitucional hasta nuestra actualidad. Nosotros ahora vamos a ver la época hispánica. ¿Y por qué es importante estudiar esta etapa para los abogados, una etapa que es muy lejana a nuestro tiempo? Bueno, básicamente porque encontramos allí las raíces de nuestras instituciones actuales. Existe un correlato entre el derecho indiano, el Estado indiano, el derecho castellano y lo que luego va a ser el derecho patrio y finalmente el derecho constitucional y las instituciones vigentes que hoy tenemos. Por eso, el abogado que desee desentrañar las instituciones actuales, los institutos vigentes que aplica día a día en su profesión, muchas veces va a tener que dirigirse a esa primera etapa, a la etapa hispánica. Antes de comenzar este video, tenemos que hacer algunas aclaraciones previas para que ustedes retomen el estudio de esta época en el libro, en el módulo y a partir de estos videos. Una de las principales cuestiones que se nos presentan es que, como estamos acostumbrados en el estudio de la materia en el colegio, se ha llamado a esta época época colonial. Hablamos de ciudades coloniales, de instituciones coloniales. Esta época, en realidad, para la Academia Nacional de Historia, es la época hispánica, porque se adoptó una tesis del historiador legal Ricardo Levene que planteó que las Indias no eran colonias. Con esto, nosotros vamos a tomar esta tesis, la de la Academia Nacional de Historia, y por eso vamos a denominar, en la mayoría de los casos, época hispánica, y no tanto vamos a hablar de época colonial, aunque puede pasar que pedagógicamente hagamos alguna referencia a esa etapa, que no está mal, corresponde a otra de las tesis que se han presentado en su momento. Otra de las aclaraciones que nos gusta hacer desde la cátedra es lo referido a cómo denominar a uno de los sujetos que han participado y que son protagonistas de esta etapa: los indios. Indios o pueblos originarios, aborígenes, nativos. Sabemos que lo correcto es decirle pueblos originarios o pueblos históricos del territorio americano. Sin embargo, en la historiografía y en los documentos de la época sí vamos a ver referido a indios, y eso es un poco lo que vamos a utilizar en este tramo de la etapa hispánica, que es parte, por supuesto, del programa de Historia Constitucional. Vamos a escuchar Estado indiano, Derecho indiano, y vamos a hablar de indios sin que ello nos preocupe o nos produzca algún resquemor, porque estamos en el marco de una cuestión historiográfica o académica. Ahora bien, ¿en qué consistió esa etapa hispánica? Pedagógicamente la podemos dividir en tres: etapa de exploración, etapa de institucionalización de la conquista y la caída del régimen indiano. ¿Qué fue esta etapa de exploración? Es el primer momento. Son las primeras expediciones que llegan al territorio americano. Sus miembros eran grupos bastante heterogéneos, tenían distintos intereses. De hecho, se hablaba mucho de que los primeros expedicionarios habían sido sacados de las cárceles para embarcarse en los navíos y llegar al territorio americano. Pero también habían nobles. ¿Quiénes eran esos nobles? Aquellos que generalmente habían quedado relegados del patrimonio de sus padres por la institución del mayorazgo. El mayorazgo era un instituto sucesorio que generaba que se heredara toda la herencia y todo el patrimonio sucesorio al hijo mayor. Entonces los hijos menores nobles buscaban alternativas para forjar su patrimonio y uno de ellos era viajar a América. Ahora bien, esta etapa es una etapa de instituciones básicas, rudimentarias. No había burocracia indiana, no había juzgados, no había necesidad de crearlos
porque era una etapa en donde hay una sociedad muy simple, muy sencilla, que está conociéndose con las civilizaciones que habitaban el territorio americano. También hay un desorden legal, están las normas dispersas, no hay un derecho específico del territorio americano, hay un derecho trasladado desde España, el derecho castellano, a estos territorios y se aplica en la medida en que las situaciones sean similares. Hay también una concentración de poder en los conquistadores, en el conquistador en cuanto a lo civil, a lo militar y a lo judicial. El conquistador me refiero obviamente a los jefes de las expediciones. Lo económico sí queda reservado a los oficiales reales, que van a ser los tesoreros del rey y van a cuidar el patrimonio de la corona española, mientras que lo religioso va a quedar reservado a los sacerdotes. Esto va a ser muy importante porque la conquista tiene como uno de esos fines la evangelización. Una de las instituciones que ustedes tienen que tener muy en cuenta son las capitulaciones. ¿Por qué? Porque la conquista de América no fue una conquista financiada exclusivamente por la corona española. La corona tenía un déficit económico producido por la guerra con los árabes, de modo que necesitaba de recursos y para ello tercerizó una parte de la conquista. Acá aparecen las capitulaciones, que eran contratos de derecho público entre la corona, el rey, los reyes católicos y los empresarios españoles o incluso empresarios de otras nacionalidades como las compañías inglesas y holandesas que acordaban llevar a cabo un servicio público, la explotación de algún recurso y a cambio de ello se entregaban las mercedes regias, que eran títulos como el título de adelantado, territorios en América, porcentaje de ganancias. Y también habrían privilegios condicionales que estaban supeditados al éxito de la conquista. Después aparece la etapa de institucionalización. En esta etapa se asienta la burocracia en América y comienza el Estado indiano. Se crea el derecho indiano. Ahora va a haber un derecho específico para el territorio americano. No va a ser solo ese derecho castellano. Se complejizan las instituciones hispánicas en América. Ahora hay juzgados, ahora hay instituciones de gobierno, hay mecanismos de control y se acrecientan los conflictos sociales y aparece la necesidad de instaurar organismos de representación, sobre todo respecto a los criollos que quieren empezar a participar en la vida pública. La caída del régimen indiano es la tercera etapa de esta época hispánica. Acá se complejizan aún más los problemas sociales, se inician procesos revolucionarios pequeños, azonadas, rebeliones en América producidas por indios, por criollos. También, como hecho importante, se declara la independencia de los Estados Unidos de América en 1776 y en Europa se propone o se produce la Revolución Francesa en el año 1789 y se generan una serie de ideas que van a penetrar en la cabeza de los criollos americanos. Criollos que aumentan su poder como grupo de presión política, lo que desemboca en la Revolución de Mayo, después de la caída del rey Fernando VII y de la Junta de Sevilla. Este es el panorama de la época hispánica, más o menos el contenido que tiene, y en los próximos videos vamos a ver un poco cómo estaba compuesta la sociedad estamental de Indias, el estatus jurídico del indio, la legislación social indiana y por el otro lado el régimen institucional indiano, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder económico de los virreinatos que se asentaron en el territorio americano. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.